Voz del Evangelio Vivo, tu encuentro diario con Jesús. Donde la palabra se hace vida en tu corazón. Miércoles 4 de febrero de 2026. Miércoles de la cuarta semana del tiempo ordinario. Primera lectura. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días el rey David mandó a Joab, jefe del ejército, que estaba a su lado: recorre todas las tribus de Israel desde Dan a Bérseba y haz el censo del pueblo para que sepa su número. Joab entregó al rey el número del censo del pueblo. Israel contaba con 800.000 guerreros que podían empuñar la espada y Judá con 500.000 hombres. Pero después David sintió remordimiento por haber hecho el censo del pueblo y dijo al Señor: he pecado gravemente por lo que he hecho. Ahora, Señor, perdona la falta de tu siervo, que ha obrado tan neciamente. Al levantarse David por la mañana, el profeta Gad, vidente de David, recibió esta palabra del Señor: ve y di a David, así dice el Señor, 3 cosas te propongo, elige una de ellas y la realizaré. Gad fue a ver a David y le notificó: ¿prefieres que vengan 7 años de hambre en tu país, o que tengan que huir durante 3 meses ante tus enemigos, los cuales te perseguirán, o que haya 3 días de peste en tu país? Ahora reflexiona y decide qué he de responder al que me ha enviado. David respondió a Gad: estoy en un gran apuro, pero pongámonos en manos del Señor, cuya misericordia es enorme, y no en manos de los hombres. Y David escogió la peste. Eran los días de la recolección del trigo. El Señor mandó la peste a Israel desde la mañana hasta el plazo fijado. Murieron 77.000 hombres del pueblo desde Dan hasta Bérseba. El ángel del Señor extendió su mano contra Jerusalén para asolarla, pero el Señor se arrepintió del castigo y ordenó al ángel que asolaba al pueblo: basta, retira ya tu mano. El ángel del Señor se encontraba junto a la era de Araúna, el Jebuseo. Al ver al ángel golpeando al pueblo, David suplicó al Señor: soy yo el que ha pecado y el que ha obrado mal, pero ellos, las ovejas, ¿qué han hecho? Por favor, carga tu mano contra mí y contra la casa de mi padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito, propuse: confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Por eso, que todo fiel te suplique, en el momento de la desgracia, la crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me librarás del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos,
y se admiraba de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando: Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días a todos, queridos hermanos en Cristo Jesús. Un día más, Señor, queremos darte gracias por tu palabra, porque una vez más sales a nuestro encuentro, no como un texto antiguo, sino como una voz viva que nos busca. Te pedimos que abras nuestro corazón, que nos ayudes a escuchar de verdad, a comprender y, sobre todo, a dejarnos transformar. Amén. Hoy la palabra nos pone delante una pregunta muy sencilla, pero muy incómoda. ¿Cómo escuchamos a Dios? No si oímos palabras, sino si dejamos que nos toquen por dentro. Nos invita a revisar cómo reaccionamos cuando Dios nos corrige, qué hacemos cuando el Señor pasa por nuestra vida, y si lo tomamos en serio o lo dejamos pasar como algo sin importancia. En el fondo, hoy se nos llama a trabajar la humildad, la confianza y una fe que sea real, no solo de costumbre. Las lecturas de hoy van todas por el mismo camino. Nos hablan del peligro, del orgullo, de la necesidad del arrepentimiento y de lo difícil que es creer cuando pensamos que ya lo sabemos todo. Cuando creemos que no necesitamos que nadie nos diga nada, ni siquiera Dios. En la primera lectura aparece el rey David, un hombre elegido por Dios, un hombre de fe, pero también un hombre frágil como nosotros. David manda hacer un censo. Podría parecer algo sin importancia, pero en el fondo hay algo más profundo. Quiere apoyarse en los números, en el control, en la seguridad humana y no en Dios. No es solo contar personas, es dejar de confiar. Y lo más importante es que David se da cuenta tarde, reconoce su pecado y no se justifica. No dice, no es para tanto, se abandona a la misericordia de Dios. Y aquí es donde la palabra nos toca de lleno, porque nosotros también contamos muchas cosas, contamos seguidores, likes, dinero, poder, resultados, reconocimiento. Y muchas veces olvidamos contar con Dios. Nos apoyamos en lo que podemos controlar y nos cuesta fiarnos de Él. El Salmo pone palabras a lo que pasa cuando uno se atreve a reconocer la verdad. Confesé mi pecado y tú perdonaste mi culpa. No hay reproche, no hay humillación. El perdón de Dios no aplasta, libera. Cuando dejamos de escondernos y nos mostramos como somos, empieza la sanación. Por eso el aleluya nos da la clave de todo el día. Mis ovejas escuchan mi voz. No dice solo que la oyen, sino que la escuchan. Escuchar es dejar que esa voz tenga autoridad sobre mi vida. Y en el Evangelio vemos lo que ocurre cuando eso no pasa. Jesús vuelve a su pueblo, a Nazaret. La gente lo conoce desde siempre, o eso creen. Saben quién es, de dónde viene, lo han visto crecer. Y precisamente por eso no creen. Lo reducen, lo encasillan. El Evangelio dice algo durísimo. No pudo hacer allí ningún milagro por su falta de fe. No porque Jesús le falte poder, sino porque un corazón cerrado bloquea la gracia. Dios no se impone. A veces Dios no actúa, no porque no quiera, sino porque no le dejamos. Y esto no es solo cosa del pasado. Hoy pasa lo mismo. Despreciamos lo cercano, dudamos de quien nos conoce, rechazamos la verdad cuando nos incomoda. Preferimos tener razón antes que convertirnos, como los fariseos, como Israel, como Nazaret, como nosotros muchas veces. Y es que es ahí donde está el punto en común de todas estas lecturas. El orgullo cierra puertas, la humildad las abre, la fe abre caminos, la autosuficiencia los bloquea. Cuando creemos que ya lo sabemos todo, dejamos de escuchar. Recuerdo el testimonio de un hombre llamado Álvaro, ingeniero, muy crítico con la fe. Le decía a su madre: si Dios existiera, ya me habría convencido. Un día perdió su trabajo y pasó meses sin respuestas. Entró en una iglesia y no para rezar,
sino simplemente para sentarse en silencio. Un sacerdote se le acercó y le dijo algo muy sencillo: Dios no grita, habla bajito, solo lo escucha quien se calla. Álvaro empezó a volver. No tuvo visiones ni experiencias extraordinarias, pero sí algo nuevo. Empezó a escuchar y hoy dice: no fue Dios quien no me hablaba, era yo el que no quería oír. Por eso, la misión de hoy es muy concreta y muy sencilla: escuchar antes de juzgar, reconocer nuestros errores, confiar más en Dios que en nosotros mismos y no cerrar el corazón por prejuicios, dejar de decir yo ya sé y empezar a decir Señor, enséñame. Pidamos al Espíritu Santo que rompa nuestra soberbia y nos regale un corazón sencillo capaz de escuchar la voz de Dios sin miedo. Amén. Pidámosle también a la Virgen María, mujer humilde y creyente, que nos enseñe a acoger la palabra sin orgullo ni defensas y a guardarla y vivirla. Ruega por nosotros. Y a San José, hombre justo y silencioso, que supo obedecer incluso cuando no entendía, le pedimos que nos ayude a confiar y a dar pasos en la fe. Intercede por nosotros. Porque Dios pasa muchas veces por nuestra vida. La verdadera pregunta es si lo dejamos entrar. Como decía San Agustín, Dios es más íntimo a mí que yo mismo, pero solo entra donde se le abre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengáis un feliz y bendecido día en el Señor. Amén. Suscríbete a nuestro canal, comparte este video y activa la campanita para no perderte las lecturas diarias.